Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado en este segundo análisis, abordaremos el empleo público. Esto a partir de una publicación de prensa que induce a pensar de que el Estado está creando plazas, una cifra ahí de que un promedio de 40 y pico de miles, 40 y pico mil de plazas cada año, lo cual no es correcto. No se netean los números y eso causa confusión. Pero bueno, vamos a hablar de este tema porque es importante. Tenemos a dos invitados, al doctor Olaf Dirkmaat, profesor universitario, y también al licenciado Luis Enrique Castañeda Cuán, docente universitario por 25 años, técnico, asesor y director de entidades públicas y privadas. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Muy amables. Iniciamos con Olaf Dirkmaat. Bueno, empleo público, un tema controversial, muchos están totalmente de acuerdo que siga creciendo la nómina pública debido a las deficiencias en la prestación de servicios, otros por el contrario lo critican, creen que eso hace crecer la burocracia, el despilfarro de recursos. ¿Nos puede ayudar a entender realmente cómo estamos en las cifras concretas de empleo público, por favor? Claro que sí. Primero, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. El dato que quería resaltar que viene en la misma noticia es el salario. Y lo que a mí siempre me recuerda es un simple hecho de que la probabilidad que se despida un trabajador público en el sector público es muchísimo menor que en el sector privado, por lo cual, en teoría, debería estar descontado en los sueldos del sector público, pero vemos algo completamente contrario a esta misma noción en Guatemala. En la misma noticia se dice que dentro del gobierno el salario medio dentro del área metropolitana creo que son unos 4.500 quetzales por ahí, mientras que el salario medio en el país son menos de 3.000 quetzales, menos del mínimo, son unos 2.600. Creo que es algo muy preocupante. En otros países se ve algo contrario. En el sector privado se suele ganar mejor que en el público y si esta brecha pues sigue persistiendo, lo que vamos a tener es que vamos a tener unos egresados universitarios que van a querer trabajar para el gobierno, no para el sector privado. Gracias, doctor. Licenciado Castañeda, ¿cuál es su opinión a este respecto? Gracias por la invitación. Vean, yo creo que habría que enfocar esta situación bajo dos, las causas internas y las causas externas. Primero, me estoy refiriendo directamente al incremento, digamos, desmedido del número de plazas que fueron asignadas al Ministerio de Educación en el siguiente sentido. Primero, debemos recordar que ha habido un mayor número de escuelas y un incremento en el nivel primario, preprimario y desde luego en el secundario. Esto ha traído como resultado también un mayor número de alumnos que son inscritos, aunque aquí habría que revisar las estadísticas para poder cotejar lo relativo al ingreso, al reingreso, a la deserción, etc. También habría que ver el mayor número de aulas por grados. Es decir, hay un incremento estudiantil y se aperturan mayor número de aulas dependiendo del grado. Generalmente el primero, el segundo y el tercer año son los grados que mayor número o cantidad de alumnos tienen. Pero también se da otra situación que redunda en que muchas veces se abren mayor número de aulas y no necesariamente por la mayor cantidad de alumnos, sino lo hacen desde otro punto de vista, muchas veces en ciertas convivencias, ciertas preferencias que se dan de los directores de ciertas escuelas hacia los profesores. Pero también podemos ver que se ha dado durante este lapso el mayor número de municipios y esto trae aparejado también mayor número de, por ejemplo, aldeas, caseríos, barrios, zonas, etcétera, y lo cual implica también mayor cantidad de alumnos. No estoy, desde luego, justificando esa gran cantidad de alumnos, de plazas que se han originado. Por favor, no se nos vea por ese lado. Hay otra incidencia interna
que de alguna forma lo señalaban, que es lo relativo a la sindicalización que se da en el Mineduc, en este caso. Mire, directamente hay una serie de prerrogativas que generan los pactos colectivos. Y esta situación que generan los pactos colectivos tiene mucho que ver, por ejemplo, con que ahí se dan a través de la coyuntura que se ha generado entre lo político y la burocracia, digamos, entre la dirigencia sindical, se han generado una serie de convivencias que son canceladas del lado político con mayor número de plazas, del lado de los sindicatos con mayor número de votos. Es decir, se van dando una serie de situaciones coyunturales que necesariamente están incidiendo. Lo vemos, por ejemplo, con el líder sindical Acevedo, ¿no?, que ha logrado un aperturamiento y un acercamiento político con gran incidencia burocrática directamente. Yo me quedaría por ahí en lo que son las causas internas, de ahí podemos tocar el resto. Licenciado Castañeda, en este tema del empleo público, la verdad, hay mucho que decir. Efectivamente, si uno ve la historia, pactos colectivos de condiciones de trabajo, buenas partes de las cláusulas incluyen que personal contratado de manera temporal, ya sea en el renglón 21, en el 18, particularmente en el 18 y otras cosas, buscan una estabilidad laboral. Para que efectivamente ciertos incentivos de la corrupción se eliminen y ya puedan incorporarse a un servicio civil con una carrera civil y que también aporten a algo que ya decía yo desde el inicio, a un sistema de clases pasivo absolutamente colapsado y donde todos nosotros los contribuyentes, sin que estemos en el Estado, aportamos alrededor de 5,000 millones de quetzales actualmente para pagar unas clases pasivas muy bajas a quienes ya dejaron el sector público. Ayúdenos a entender eso, por favor, licenciado Castañeda. Hay una situación con el personal. Primero, hay que dejar señalado que para accesar a la ley, a lo que otorga la ley de clases pasivas de civiles del Estado y poderse jubilar las personas, se dan bajo dos condiciones. Una es, primero, tener 10 años de servicio público y 50 años de edad. Esa es una posibilidad para jubilarse. Es cierto, ahí se jubilan con una cantidad proporcional al tiempo de servicio. Y por el otro lado, 20 años de servicio y cualquier edad. Realmente la ley de clases pasivas pues ya también tiene su bastante tiempo de vigencia. No se le ha hecho una revisión. Hasta ahorita yo tuve conocimiento que había alguien que estaba tratando de hacer esto, pero si lo vemos ahora, las expectativas de vida son mucho mayores, está mejor la situación en respecto a eso y realmente es muy bajo esta situación. El máximo que se lleva una persona más o menos radica cuando se da una jubilación completa en 5,400 quetzales. ¿Qué es lo que sucede? Derivado de todas las granjerías, digamos, que se obtienen a través de pactos colectivos, los bonos, los famosos bonos que se van obteniendo, esto hace que los salarios realmente pues sean mucho mayor que estos 5,400 generalmente. Dirá los ingresos, licenciado, no los salarios. Los salarios lamentablemente ¿Perdón? se quedan. Dirá los ingresos totales, los salarios lamentablemente son muy bajos. Sí, pero le decía de que definitivamente lo que sucede es que la gente, el trabajador, el maestro, generalmente hablando de este lado, específicamente el Mineduc, no se está jubilando ahora. Se está quedando porque obtiene más ingresos con eso que llegar a la meta final o al monto final que le otorgaría la jubilación. Por lo tanto, mejor se queda. Además, que tiene la perspectiva que a través de las prerrogativas sindicales pueda obtener mejores prestaciones, mejores salarios y desde luego pues permanece ahí. Y lo que va sucediendo es que clases pasivas por ese lado está sufriendo realmente una gran, con poco personal que está contribuyendo porque se está dando también otra situación, el personal por contrato. Hoy el Estado está
ingresando mucha persona o mucho profesional, más que todo, a través de contratos temporales y ellos no contribuyen a clases pasivas. Y por lo tanto, al no contribuir, están dejando la gran carga en el contribuyente guatemalteco, que es el que está soportando la mayoría del peso de lo que corresponde a jubilación. Gracias, doctor. Con relación a todo esto, se ha hablado y se ha hablado con la ley del servicio civil para que se pueda mejorar esta clase, y yo creo que a nadie le importaría realmente que tuvieran un salario de 4,000, casi 5,000 quetzales promedio, si fueran las personas correctas en los cargos, porque en la mayoría de países donde hay un servicio público bien organizado, estas plazas se llenan por oposición, o sea que están los mejores. ¿Nos puede hablar usted un poco más de esto, por favor? Perdón. El doctor Dirkmat, ¿nos escucha? Perdón. Lo que a mí me sorprende, y creo que es un poco un mito, de hecho, lo que yo siempre digo es que solo hay una cosa peor que un sindicato, y es probablemente un sindicato para trabajadores estatales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, los propios políticos pues no están gastando su propio dinero, y como estamos tratando ahorita en esta sección, podemos decir también que es muy fácil prometer mayores pensiones cuando al final tú no eres la persona que lo va a pagar. Y entonces, para contentar a los sindicatos, pues se tiende a otorgar ciertos privilegios y ciertos salarios y ciertos otros tipos de beneficios que no se hubiera dado en el sector privado. Pero hay un mito aquí, porque al final en muchísimos países, cuando hablamos de educación pública, que parece casi como si fuera un blanco y negro, que no es cierto. Por ejemplo, en Holanda las contrataciones no son por el Estado. Tenemos educación pública, pero las contrataciones de los maestros es por parte de las propias escuelas, que son autónomas. Entonces, no se generan esos incentivos tan perversos, y entonces tampoco tienes la selección, digamos, al revés, donde efectivamente los mejores maestros no llegan a dar clases, donde incluso los peores pueden salir adelante en el propio sistema. Pero como se descentraliza las contrataciones, evitas en gran parte ese tipo de incentivos perversos. Entonces, en Holanda, un maestro suele ser simplemente un trabajador más contratado por una empresa una organización sin ánimo de lucro que recibe subsidios del Estado. ¿Es educación pública? Sí, pero no tal y cual, no tal como en Guatemala. Entonces, si hay que reorganizar la educación, creo que es muy necesario quitar primero el poder al sindicato, y dos, descentralizar la contratación, y entonces evitas toda esa problemática. Y creo que al final la calidad, como podemos estar todos de acuerdo, la calidad del maestro tiene que ser principal. Pero ¿quién va a evaluar la calidad del maestro? ¿Va a ser el Ministerio de Educación de un país de 17 millones de personas desde arriba para abajo? Me parece una idea, una utopía. Al final, los que tienen que decidir si el maestro está dando un buen servicio son los propios padres y los propios usuarios del servicio, y se tiene que hacer a la escala más pequeña, al nivel más local posible. Y no obstante que esas realidades las quisiéramos tener aquí, hay mucha gente que se opone a los comités de padres de familia, que serían los que estarían directamente involucrados en las escuelas. Pero más allá de eso, doctor Dirkmat, regresemos al tema del empleo público en Guatemala, las discrepancias y algunas informaciones que se transmiten que no son correctas. Según datos del ICS, dentro del renglón Administración Pública y Defensa, durante el año pasado tuvimos un promedio, a pesar de ser un año muy difícil, de 340,000 cotizantes. Y eso se mantuvo más o menos estable. Eso nos da una idea del universo de empleados públicos, porque precisamente son los que cotizan y que están bajo ese renglón. Después, ahora se habla de que el Estado creó 247,000 plazas, lo cual, insisto, no es correcto, porque no está neteado. Hay gente que se le renueva, no es creación de plazas, sino son renovaciones y mantenimiento, y no se restan aquellas que se quedaron, se cancelaron. Y les recuerdo, hay una norma de ejecución presupuestaria vigente que prohíbe la creación de plazas públicas, salvo en el sector salud y en el sector educación. Entonces,
analicemos en ese contexto, Dirk-Matt, ¿cómo estamos en el empleo público? Pues yo creo que aquí la gran pregunta es al final dónde se están haciendo las contrataciones, ¿no? Entonces me acuerdo la estadística, por ejemplo, en la PNC, donde vemos un aumento en contrataciones de policías. Me parece muy necesario en un país como Guatemala, donde los indicios de criminalidad están por las nubes. Entonces, al final se termina siendo una pregunta, una cuestión de dónde se están dando las contrataciones y para qué sirven esos puestos. Y como sabemos, a veces estamos aumentando la burocracia, ¿no? Usando el mismo ejemplo de la policía, sería policías que no están en la calle, sino están haciendo trabajo administrativo, y hay otras contrataciones que son muy necesarios, jueces, policías, otros tipos de trabajadores, pero típicamente donde se dan las contrataciones son en los ministerios donde vemos estos incentivos perversos generados por los propios sindicatos. Entonces, típicamente es en educación, típicamente es en salud, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque al final estamos creando un monstruo y el monstruo está creciendo todos los años, que son los líderes sindicalistas que llevan estos trabajadores como respaldo en sus negociaciones y que por tanto es mucho más dañino hacer una huelga con más empleados o con más trabajadores que con menos trabajadores, y por tanto pueden ejercer mayor influencia sobre el Estado y sobre lo que el Estado, según ellos, tiene que brindar a sus trabajadores. Y estamos incentivando a una generación a buscar empleo bajo el paraguas de este tipo de sindicatos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la gran pregunta o interrogante de dónde se está dando las contrataciones. Y creo que esa debe ser la discusión y no tanto si estamos agregando trabajadores o no. Licenciado Castañeda, con relación a educación, que es el renglón del que usted hablaba y que tiene los datos de mayor aumento en plazas, mucha gente se cuestiona porque no necesariamente que hayan más plazas ha mejorado la cobertura educativa y sobre todo en pandemia tampoco es que los niños estén yendo a clases. Entonces, ¿dónde se están yendo estas contrataciones y qué está pasando? A mí lo que más me preocupa es el tema de la cobertura escolar, porque inclusive antes de la pandemia habíamos tenido expertos acá, la licenciada Verónica Espros de Rivera, cabalmente ella había dicho acá, el tema de la cobertura, que era lo que más le preocupaba, y que en Guatemala cada vez había menos cobertura y sin embargo educación cada vez crece más. Y fíjense que hay una situación bien especial. Yo creo que ahí es donde está radicando un poco el medio de esta situación. Dentro de lo que es el proceso de administración de personal, hay una parte de lo que es el reclutamiento y selección, que es la planificación de las necesidades del recurso humano, o sea, el del personal. Aquí es donde se comprende hacer un estudio de la cantidad y de la calidad del personal en cuanto a lo pasado, a lo presente y a lo futuro en relación a las necesidades sentidas que se tienen. Realmente lo que creo que ha pasado en gran parte o en buena parte es que no se ha hecho realmente un estudio directamente y bien objetivo de las necesidades de personal que existen en el sector público en general, no digamos en el Ministerio de Educación, porque vemos, se hablan de la cantidad de escuelas que existen, de la cantidad de maestros que hay, pero no sabemos realmente, no sabemos, porque no lo sabemos. Yo quise averiguarlo buscando la cantidad, por ejemplo, de grados, de los 6 grados, cuántas aulas corresponden a cada grado. Y no es fácil obtener ese dato. Entonces, ¿en dónde están asignados los maestros? Esa es una de las grandes preguntas que nos podemos formular. Desde luego, lo que sí se observa es que la administración del recurso humano como una función básica dentro de lo que es la administración pública se ha visto desplazada. Y se ha visto desplazada directamente por la incidencia política y partidista que se está dando, en este caso, en nuestro estado, en nuestra Guatemala. Y definitivamente por esa incidencia política, creo que lo que realmente requiere de urgencia es que exista o que surja una conciencia política para hacer lo correcto y por el otro lado una reflexión colectiva para que podamos entender la problemática y buscar salir adelante. Licenciado Castañeda, su respuesta pues subraya
el imperativo de que en Guatemala exista un nuevo sistema de servicio civil, no solo el nacional, sino también el municipal, y también la otra contraparte, el sistema de adquisiciones. Pero como hoy estamos hablando de empleo, focalicémonos en el servicio civil. Evidentemente es muy difícil, siendo con las características que usted lo acaba de mencionar, donde hay muchísima incidencia de sindicatos públicos y de políticos de diferentes, en los diferentes estratos. ¿Usted cree que hay alguna perspectiva de que efectivamente se tome la decisión de cambiar este sistema de servicio civil que tenemos en el país? Bueno, por ello se señalaba, realmente lo que no existe es una conciencia política, en este caso, de los que tendrían en última instancia que conocer, por ejemplo, la formulación de una nueva ley de servicio civil. Si lo vemos, quienes realmente tienen en sus manos el poder aprobar un instrumento de esta naturaleza, pues son los señores diputados. Por el otro lado, a quien le debería interesar plantearse una nueva formulación de un servicio civil y de carrera administrativa, pues es el presidente de la República como la máxima autoridad del servicio civil, en este caso del organismo legislativo. Y no creo que bajo las actuales condiciones no tengan ese interés en ello. ¿Por qué? Porque existe, como ya lo citaba anteriormente, la incidencia política partidista, que es realmente la que nos está haciendo mucho daño. Porque la ley de servicio civil actual, mal que bien, pues contiene los parámetros mínimos como para haber detenido toda esta burocracia que se ha dado y todos estos problemas que se están enfrentando. Pero más sin embargo no se puede hacer. Además, si lo vemos en el sector de salud, 40 y pico de sindicatos, 42, 44 sindicatos en salud por lo consiguiente, y tenemos más o menos, haciendo cálculos así, teníamos como 38 existencias de sistemas de servicio civil en la administración pública. Es decir, a dónde podemos llegar para poder conjuntar todos ellos y poder transformarlos en una directriz única que lleve a cabo directamente la función de administración de los servidores públicos. Es un poco imposible en las actuales condiciones. Más creo, y por eso señalaba, que la reflexión colectiva que pudiéramos hacer todos, creo que nos podría llevar a buen camino en el futuro y muy próximo, ojalá. Doctor Dirmart, usted tocó un tema muy importante anteriormente, que es el tema de que, como está la situación en Guatemala, la mayoría de personas para tener un mejor empleo, mejor aspiran a ser un burócrata que dedicarse a otras ramas. Y eso genera infinidad de problemas, comenzando por los favores políticos, porque todos quieren estar cerca de un político para que lo contrate en el Estado. Entonces es un Estado ineficiente, es un Estado caro, y es un Estado lleno de gente incapaz de hacer el trabajo, porque lo vemos cuando hablan de mucha ejecución, mucho gasto, pero no hay resultados. Sí, creo que hay unos problemas al fondo también creo que algunos guatemaltecos creen en unicornios, y creo que los dos unicornios son típicamente la carrera civil, la idea de profesionalizar el burócrata, que va un poco en contra de lo que yo he visto en otros países, y también esta otra idea de que de alguna forma podemos descifrar de arriba para abajo las necesidades locales, y creo que son dos mitos. Si hablamos del sector de salud, para dar un ejemplo, tenemos una variedad de hospitales, tenemos una variedad de diferentes encargados, diferentes clínicas, hospitales, farmacias estatales, etc. ¿Cuál es el incentivo? O sea, ¿cuántos empleados y cuánto presupuesto van a pedir en el siguiente ejercicio? Pues lo más que puedan. Pues ellos no van a pagar el costo. Entonces, todos lo que hacen cuando al momento de hacer un presupuesto es tirar un presupuesto altísimo y cruzar los dedos que te cae algo. Y al final, ¿quién toma esa decisión? Pues en este caso el ministerio. Funciona igual en educación, funciona igual en otros ministerios. Un ministerio, un ministro, viceministros, ¿tienen alguna idea de que dónde realmente puede servir mejor el poco dinero, ¿verdad? Que al final recaudamos o recauda el Estado? ¿Dónde mejor puede servir el ciudadano? No tienen ni idea. Y entonces tenemos unos problemas de incentivos donde no queda bien claro dónde realmente existen las necesidades, y por definición, como los incentivos no se pueden cambiar, no podemos hablar de un gobierno eficiente. Por eso el gobierno más eficiente
más eficiente típicamente tiene que ser uno local y no tanto uno nacional, porque se da el problema, pero en cuadrado. Y dos, el otro punto que quería tocar es cabal esta idea de una carrera civil. En Estados Unidos habla mucho un deep state, ¿no? Y viene un poco a raíz de esto. Al final, si hacemos eternos los burócratas, los funcionarios públicos dentro de ciertos ministerios, son ellos ejecutando y entendiendo cómo funciona el ministerio que van a tomar el poder, lo cual lleva a una situación donde el votante vota al final por un presidente que se supone que es el ejecutivo del país, que nombra un equipo de ministros y viceministros, pero que los propios ministros y viceministros no van a tener ningún poder dentro de los ministerios porque lo está, digamos, secuestrando un grupo de funcionarios públicos profesionales. Entonces yo no creo que la solución esté en una carrera civil, no creo que esté en el que las contrataciones no sean politizadas, yo creo que más bien en que, lo cual es imposible con el actual estado de la Constitución, y yo creo mucho en una descentralización de este tipo de servicios públicos. Si queremos educación pública, perfecta, pero la hacemos al nivel más local posible, donde el sindicato no puede ir a Zona 1, Ciudad de Guatemala, para influenciar la contratación de todos los maestros del país. Creo que tenemos que acabar con esa idea. Bien, agradecemos al doctor Olaf Dirkmark y al licenciado Luis Enrique Castañeda Cuán que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, un gusto. Muchas gracias a ambos. Buenas noches. Igualmente. Gracias. Bien, Carmina, cerramos el miércoles, entrevistas, tema de desnutrición, tema de servicio civil, complicados, nuestra realidad. Exactamente. Así que a seguir adelante porque... Bien, agradecemos que nos hayan acompañado, los invitamos a que continúen con Canal Antigua, conmigo yo regreso el próximo domingo y con Carmina nos vemos el lunes. Aprovecho, Carmina, ¿lo digo o no lo digo? Vamos a tener una sorpresa el miércoles 30, ¿no? Sí, es correcto. Pero usted anúncielo. No, pero no en detalle. Y los invitamos a que el próximo. Bueno, el próximo miércoles no se lo pierdan, es un gran aniversario para nuestro país, un tema importante que es los 150 años de la Revolución Liberal en este país, con lo bueno, lo malo y lo feo que tiene todo, pero que aquí estamos. Así que a seguir adelante y no se pierdan el miércoles 30 un programa especial. Gracias, Carmina. Buenas noches. Nos vemos.